de edad. Carlos Fuentes, García Márquez, los típicos, comienzan sus primeros libros en los 50, también el chileno Donoso, y su éxito enorme se da en los años 60, pero no sus primeros libros. Entonces, algo parecido sería el post-boom, los primeros del post-boom, gente como Manuel Puig, ¿no?, o Bryce, publicarían a finales de los 60 sus primeros libros, y vendría la consagración en la medida que avanzan los 70, ¿no? Entonces habría un poco para tratar de situarnos aquí. Yo no siento muy asible el término post-boom, es bien difícil, porque ¿cuándo acaba el post-boom? ¿No? ¿Abarca qué? ¿Los 70, los 80, hasta dónde? En algunos sitios se han propuesto nombres posteriores en México, por ejemplo, ¿no?, la generación del crack. Esa sí ya no sería post-boom, habría el crack, ¿no?, con gente, ¿cómo se llama Jorge Volpi, ¿no?, ese tipo de autores. Ahí han intentado proponer. El chileno también Fuguet trató de hablar de la generación Macondo. ¿O no? Trataron de proponer ya entre 80, 90, pero todavía es una zona, creo que falta un estudio académico, ¿no? No, Antonio, que es mi amigo de la Universidad Católica de San Marcos, somos de la misma camada, Antonio González. Somos demasiado juntos, compartimos, sí. Hemos ingresado juntos. Bueno, la cuestión es que aproximadamente entonces tendríamos que boom sería los 60 y acabaría a comienzos de los 70. El post-boom comienza a montarse hacia el final, ¿no?, aplicado a la narrativa peruana. A ver, tratemos de un poder de síntesis. En sentido estricto, otra vuelta primero en sentido estricto, el único narrador peruano que encarna el boom es Vargas Llosa. Y no solo a nivel peruano, es uno de los más claros, ¿no?, que encarna, casi está desde el comienzo mismo con La Ciudad de los Perros y sigue, ¿no? Acaban de elegir La Fiesta del Chivo, la mejor novela española del siglo XXI, porque es español, ¿no es cierto? Española de allá. Bueno, también podría competir Travesura de la Niña Mala, por lo menos dos de ellos, dos de Vargas Llosa, están entre las mejores novelas del siglo XXI que han producido españoles, ¿no? Son las dos que me parecen magistrales en este siglo, de La Fiesta del Chivo y Travesura de la Niña Mala. Entonces, Mario, que es imparable, ¿no?, porque Cortázar ha muerto, Fuentes murió hace poco, García Márquez está lamentablemente en un proceso de declinación. Entonces, porque si alguien encarnó el boom mejor que nadie en el momento del boom fue García Márquez, y en segundo lugar era Vargas Llosa desde ese momento, ¿no? Bueno, la cuestión, ¿por qué me refiero? Porque, por ejemplo, comparemos, Julio Ramón Ribeiro tiene todos los méritos para que se lo ponga entre uno de los grandes escritores, pero no vivió el boom, ¿no? Como él dice, venía a la librería Studium y con sonrojo encontraba ejemplares de sus libros que no se habían vendido. O sea, Ribeiro no es un autor que vivió el fenómeno del boom. Recién comienza a ser más o menos difundido cuando Milla Batres apostó por él el 73, o sea, está acabando el boom, y reunió en 2 tomos La Palabra del Mudo. Y dijo que era uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos, y eso permitió, poco a poco comenzó a leérselo en el colegio, ¿no? En los años 80 él vino, se sorprendió que era tan popular. Entonces él vive una especie de resaca, ¿no?, muy posterior, y muere cuando está comenzando a tener un reconocimiento, y muerto pues está entre los más grandes cuentistas. O sea, él, de otro modo uno diría que representa la época, pero no vivió lamentablemente el boom, ¿no? Bueno, la relación han visto del otro gran escritor que es Arguedas, un escritor mayor, ¿no?, que es de la generación de Cortázar, Arguedas, la han visto con Carmen Pinilla. Tampoco la gran fama de Arguedas lamentablemente es póstuma, ¿no? A pesar de que Vargas Llosa, con mucha nobleza, mientras vivió Arguedas, prologaba los libros, trató de colaborar al conocimiento de Arguedas,
cuando más vale, cuando un autor vive, ¿no? Los homenajes que más valen es cuando vive. Fue muy noble Vargas Llosa y Arguedas lo reconoce. La verdad es que Arguedas no llegó a vivir el boom, ni mucho menos, al contrario, tiene una relación áspera en El Zorro Arriba y la mala experiencia, lamentablemente, con Cortázar, ¿no? Que después Cortázar pidió disculpas, aclaró, no sabía la situación de depresión que vivía Arguedas, lamentó, ¿no? A veces se olvida uno que Cortázar aclaró después, ¿no? Bueno, la cuestión es que nos ponemos a pensar qué autores, ¿no? Aparte de Vargas Llosa, ¿qué autores son del boom? ¿No? Vargas Llosa es de los menores de la generación del 50. En este momento están homenajeando a Osvaldo Reynoso, amigo en la Casa de la Literatura. No vivió el boom tampoco, al contrario, se llevó pésimo con los críticos del boom. ¿No? Va a pasar a eso, ¿no? Le están dando homenaje ahorita a Reynoso, le están dando la condecoración de la Casa de la Literatura en este momento. Hoy día, ahorita. Ahorita le dan la distinción que da la Casa de la Literatura a Reynoso. Y Reynoso, José Miguel Oviedo y compañía lo descalificaron, al revés, lo expectoraron del boom, ¿no? Entonces, tú dices, menciona, ahora el otro, es que ese es del 50. Edgardo Rivera Martínez, otro gran escritor peruano, casi debutó junto con Vargas Llosa, casi me refiero, porque ahora se tenía Los Jefes. Pero el primer libro de Edgardo Rivera Martínez apareció hace 50 años, el 63. El unicornio. O sea, por las fechas debería ser el boom. Pero no existió. ¿No? Los críticos nos hemos dado cuenta que existe Rivera Martínez en los años 70. Y la fama le llega después de Ángel de Ocongate, que es del 82, y sobre todo después de País de Jauja. Entonces, ¿qué no? Se te pone en sentido estricto, el único autor peruano que vivió los fastos del boom y los vivió a lo grande es Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? ¿No? Porque lo que podríamos hacer es decir que otros escritores peruanos eran de ese marco, pero aclarando que en sentido estricto no vivieron el fenómeno del boom. ¿Ya? Soy claro, pero podríamos utilizar el boom para hablar de la generación del 50 y de autores que aparecen en los años 60, por ejemplo, Eduardo González Viaña, el grupo Trilce. González Viaña es de los primeros que se hace conocido. Curioso, los más importantes del grupo Trilce han madurado tarde. Para mí el más importante es Juan Murillo Ganosa. Varias de las mejores novelas de los últimos 15 años son de Juan Murillo Ganosa. ¿Ya? Pero no es tan conocido, ¿te das cuenta? ¿No? Me miran, quizá quién será, ¿no? De grupo Trilce. Jorge Díaz Herrera, son gente que aparece a comienzos de los 60, son del marco del boom, son del marco del boom, ¿no? Uno se pone a pensar, había estos escritores, ¿no? No forma parte de un grupo muy conocido, Marco Diauri Montero, que hasta ganó el premio Casa de las Américas, ¿ah? Con una novela. Marco Diauri aparece en los 60. ¿No? Uno se pone a pensar si ha habido en ese marco escritores, ¿no? Escritores del 50, escritores que aparecen en los 60, ¿ya? Pero estoy haciendo esa aclaración. Ahora, si uno quiere utilizar el otro término post-boom, si uno lo quiere entender el post-boom en el sentido que le da Mempo Giardinelli, que burlonamente decía Donoso, otra vuelta tenemos uno de los escritores más famosos, Bryce Echenique. Tendría un rol, ¿no? Así como Vargas Llosa en el otro. Bryce se vuelve un símbolo del post-boom en todos esos marcos, y la manifestación tardía como narrador, porque era conocido como poeta y editor, Manuel Escorza. Escorza sí vivió, es distinto, pues, o sea, Redoble Porrancas tuvo un éxito enorme, más que la novela que ganó el premio, porque no ganó el premio, le dieron un ex equo, ¿no? Lo publicaron, y bueno, aunque Escorza era pues muy marquetero, ¿no? Escorza mostraba 40 traducciones de Redoble Porrancas, estoy más traducido que Vargas Llosa, decía. Impresionante, ¿no? Decía, El Quijote, 100 años de soledad y Redoble Porrancas, ¿no?
Así decía cuando vivía. Las novelas más traducidas. Pero bueno, varios de los idiomas eran de la Unión Soviética. Es un truco, ¿no? Pero yo consigo también. Me hago un amigo en la India, hay más de 20 idiomas también, ¿no? Estoy yendo así con los idiomas de la China, le digo a Guillermo, ¿no? Entonces tengo 50 idiomas, ¿no? No estoy fastidiando, pero me refiero, bueno, al margen, sin duda Scorza es muy conocido. O sea, la narrativa peruana, aparte de Bryce, que produjo con Scorza otro símbolo en el momento del postboom. ¿Qué otro escritor peruano? Varios lo merecían. Todo este grupo que aparece en la revista Narración, Miguel Gutiérrez, Gregorio Martínez, por A o B, o se demoraron, publicaron poco, no han tenido el fenómeno mediático del postboom, ¿no? El que tuvo un poco, parecía, es Isaac Goldenberg. Parecía, pero no llegó, porque en Estados Unidos le dieron un premio. Para mí el más frustrante caso, a veces frustrante, no sé si no lo han leído, hay gente que como cuando uno dice que Ribeiro, que no tienen suerte, ¿no? Peor que Ribeiro me parece la situación de Luis Urteaga Cabrera. Es autor de una de las mejores novelas de ese marco. Muy poca gente la ha leído, incluso en literatura, lo cual ya me da una cólera, ¿no? Te miran, Los hijos del orden, de Luis Urteaga Cabrera. Ganó el premio de la revista Primera Plana, por Dios, de Buenos Aires, que es la que inventó el término boom. ¿Quién presidía el jurado? Onetti, por Dios. O sea, ese piñoso, ¿no? Onetti, Primera Plana, con un tremendo jurado, gana la novela. Hay líos en el premio, no editan la novela, ¿no? Y acá tardíamente tuvo que ganar el premio de Goodyear, también con un buen jurado, y salió Los hijos del orden, y nunca ha tenido recepción mediática, injustamente. A veces uno no entiende por qué con unos sí, con otros no, ¿no? Entonces, uno se encuentra con que podría haber habido, ¿no? Por ejemplo, Urteaga Cabrera parecía que podía haber entrado, no entró, ¿no? Entonces, si uno se pone estricto, muy pocos narradores peruanos en el momento han alcanzado el fenómeno de premios, traducciones, difusiones, que los busca toda la prensa, que es un acontecimiento que aparezcan, ¿no? Entonces, pero al margen de esto, que quizá es lo que llamaba la atención en su tiempo, la narrativa peruana es muy rica, ¿no? Tanto en la generación del 50, como en los procesos del 60, como en ese fenómeno que coincide con la época del gobierno militar, desde el 68 Velasco, todos los 70, es muy rica la narrativa peruana. Por eso me permito crear un marco de este tipo. Bueno, ¿qué podría invitar? Hay tanto que decir, Carlos, no sé qué decir, cómo sintetizarlo. Bueno, de un lado, yo creo que un fenómeno, porque es un fenómeno como Mario Vargas Llosa, que está además en su periodo menos discutido por la crítica, ¿no? Que publica La ciudad de los perros, La casa verde, Los cachorros y Conversación en la catedral. Incluso la gente que le tiene antipatía por lo que sea, ¿no? Admite la maestría del joven Vargas Llosa, que entre los 25 y los 33 años avasalló, ¿no? Tiene 33 años cuando aparece Conversación en la catedral. Entonces, ese fenómeno que es Vargas Llosa, un virtuoso de la narrativa, el que más claro habla de la novela total, que también hablan otros, pero él es el típico de que los demonios, que su vocación flaubertiana, que su técnica faulkneriana, ¿no? Entonces, Vargas Llosa es un fenómeno, y además muy precoz. Y sin duda la escritura de Vargas Llosa ha influido no solo en la narrativa peruana, ha encontrado una forma propia